Cierre un momento sus ojos, por favor, ya que estamos ahí, como pensando qué va a pasar ahora. Dígale al Señor, háblame. Diga conmigo, Dios mío, háblame. Háblame, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, háblanos en esta mañana. Te lo suplicamos. En cualquier cosa que nos distraiga, que se vaya. Cualquier cosa que nos distraiga, sea echado de nosotros, Señor. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Recibimos tu palabra con humildad y pedimos que dé fruto para nosotros, en nuestras vidas, Señor. El fruto que tú esperas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, el mensaje de hoy es este: Dios da vida a su pueblo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Da vida a su pueblo. La semana anterior vimos que Dios sana el corazón quebrantado. Y vimos que en Isaías 51, cuando hablamos, perdón, Isaías 51 no, por favor. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? En el libro de Isaías sí, pero también en los evangelios, vemos cómo el Señor venía a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18, miremos eso. Lucas 4:18. Eso está en Isaías 61 también, no 51, 61. ¿Sí? Entonces el 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A sanar a quién? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y vimos que el resultado de ese quebranto es la amargura. Y la amargura no se queda solo en que usted viva triste, frustrado, con dolor, con resentimiento, no. Esa amargura quiere saltar e infectar otro corazón. Amén. Mire, corazones heridos producen corazones heridos. Eso tristemente es la verdad. Usted mire un niño con la cara triste, mire, usted los ve tristes en la calle. Y dije, ¿por qué ese niño está triste en la calle? Mire qué está pasando en la casa. ¿Sí? O sea, ustedes como padres responsables, ustedes son responsables de la sanidad espiritual de los niños. Y cuando eso no es el caso, ay Señor, estamos en problemas. ¿Sí? Mire, llegan niños aquí a la alabanza y usted les ve esa carita de piedra, dura. Y uno dice, ¿pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó en la casa? ¿Sí? De pronto uno de adulto no piensa, no, es un niño. No, el niño crece con eso. Y ahora uno después mira a los adultos y después uno ve los marihuaneros de hoy, los asesinos de hoy. ¿Qué decían los delincuentes en la década del 80, 90, en la época de los sicarios de Pablo? ¿Sí? Madre solo hay una y hay que respetarla. Padre es cualquiera que viste y calza. ¿Sí? O sea, la mamá la respetaban, pero padre es cualquier desgraciado. Digo, ese que nos dejó. Y usted ve sicarios. Sí, sicarios. ¿Sí? Y uno dice, ¿eso fue en la época de Pablo Escobar? No. Hay una cantidad de quebrantados
Mire, buscan en un cacho de marihuana lo que no le dieron los papás, ¿sí? Hay que ser veraz. Si alguien está fumando eso es porque no encontró otra cosa en la casa, ¿sí? Y ahora, en ese estado, ¿qué va a hacer? Pues destrozos, destrozos, destrozos. Eso es lo que va a hacer. ¿Qué hace un resentido? Imagínese un resentido con poder. ¿Qué va a hacer? Destrozos. Y eso es lo que tenemos ahorita en toda Latinoamérica, un pocotón de resentidos en el poder. Nunca me pusieron cuidado, nunca nos dieron una oportunidad, ahora la tenemos y destrozan todo. ¿Sí? Destrozaron todo cuando no tenían el poder y ahora que lo tienen, destrozan todo. ¿Por qué? Mire, corazón quebrantado. Un corazón quebrantado produce corazones quebrantados. Eso no tiene usted, no tiene vuelta de hoja. Por eso el Señor vino a sanar a los quebrantados. No vino a condenarlos. ¿Sí? ¡Qué gracia! No, es que usted tiene el corazón quebrantado. Sí, ya lo sé, dígame algo nuevo. Que el Señor vino a sanar. Sanar. Amén. Pero hoy les vengo a hablar de algo más que el Señor hace. El Señor viene a dar vida a su pueblo. Él sana, pero lo más importante es que Él vuelve a levantar lo que estaba muerto. Y vamos a mirar un ejemplo que nos da la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. Y eso de pronto usted lo ha escuchado esa prédica en radio, en internet, en televisión. De pronto algún pastor se paró aquí y dio esa prédica. Y si ya la ha escuchado, Ezequiel 37, del 1 al 14. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. Y el nombre, eso es como de película de terror, el valle de los huesos secos. ¿Cómo? De la enseñanza de hoy es Dios da vida a su pueblo. Gracias, hermano. Y el título de Ezequiel 37, como les dije, es nombre de película de terror. El valle de los huesos secos. Por Netflix, Prime, Star Más, Paramount Plus. El valle de los huesos secos. Solo imagínese eso. Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El siguiente: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Solo imagínense, es una cantidad de huesos, pero no eran huesos frescos. No había un chulo, no había una hiena, no había un lobito o un chacal bregando a comerse uno. No, eso ya estaba seco. No había moscos ahí. No les provocaba, eso ya estaba seco, seco. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Uno mira y dice: ¿eso qué va a revivir? Esto está más tieso que una piedra. ¿Sí? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones en vosotros y haré que la carne suba sobre vosotros. Y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, como un temblor,
y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Man, ya no eran huesos, era un reguero de cuerpos. ¿Sí? Un reguero de cuerpos. No había ya huesos por todo lado, no, cuerpos tirados. Me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Versículo 9. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Imagínense cómo se sentían. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Amén. Amén, hermanos. Solo imagínense la escena. Está Ezequiel orando, porque está en el espíritu, ¿sí? Está buscando a Dios. Y en esa búsqueda Dios se lo lleva en una visión a un lugar que es un valle. Un valle es un espacio entre dos montañas, ¿sí? O sea, por ejemplo, usted se para aquí en este borde de acá, mirando hacia abajo, y lo que usted ve es un valle, porque hay una montañita al frente, ¿sí? Esta montañita de aquí, la de allá, en el espacio, esa cañada es un valle. Amén. Amén, hermanos. El espacio que hay entre las cordilleras, ¿sí? Por ejemplo, entre la oriental, que es la que está por aquí, y la central, ese espacio es un valle. Ese valle lo ocupa el río Magdalena. Entre la central y la occidental hay otro valle, y ese valle lo ocupa el río Cauca. ¿Ya? Y aquí usted puede ver valles en todo Santander, entre los ríos. En Israel eran muy comunes los valles, pero no eran tan grandes como estos, eran más bien estrechos. Ahora imagínese cómo llegaron esos huesos allá. Solo imagínese. En esa época, como no había espacio para poder desplazarse, de pronto algunos ejércitos tenían que coger por esas cañadas, y los contrarios se hacían en una montaña unos y otros, a esperar que pasara todo ese ejército. Y cuando lo tenían a la vista, ¿qué creen que pasaba? Comenzaban a llover piedras, lanzas, flechas, ¿sí? Se generaba la confusión allá abajo, y arriba decían al ataque, y se armaba la gorda. Entonces los soldados abajo intentaban armar un cuadro defensivo, escudo contra lanzas, pero llegaban de todos los lados y los lanceteaban, los mataban, no dejaban uno vivo. Eso pasaba. Y a los que cogían vivos los arrodillaban y llegaban y ¡zah!, los mataban. Y de pronto dejaban uno para que fuera a contar la historia. Vaya, cuente a su jefe lo que pasó. ¿Sí? Y el resto, si en el combate morían algunos de los atacantes, los alzaban y se los llevaban para honrarlos como a héroes. A todos los muertos los despojaban, les quitaban las armaduras, les quitaban el calzado, si llevaban su dinerito, lo que llevaran, los dejaban desnudos, tirados. Y claro, esos cuerpos se comenzaban a podrir. Y llegaban las moscas, llegaban los insectos a comerse las carnes, llegaban los chacales, sí, esos perritos
Sí, perrito como así, pero llegaban varios y comenzaban a comerse. Y tras los chacales llegaban las hienas, los leones, mejor dicho, no dejaban nada. Y en ese jalajala de huesos, entonces llegaba algún animal, agarraba la cabeza y la dejaba por allá, otro agarraba el brazo, y entonces los cuerpos quedaban desmembrados, regados por ese valle. Y como allá hace bastante frío, o sea, hace más frío que acá. Imagínate temperaturas de 45, de 50 a la sombra. Esos huesos quedaban secos en instantes. El valle de los huesos secos. ¿Qué esperanza tenían esos soldados de ayuda? Ninguna. Se murieron en su ley. ¿Cierto? Y llega la visión y dice, ¿vivirán estos huesos? Entonces yo me imagino a Ezequiel preguntándose, ¿qué querrá decir todo esto? ¿Qué querrá decir esto que estoy viendo? Ahora imagínense eso, que llegan los huesos, se juntan, que este huesito estaba por allá y llega y se comienza a armar un cuerpo y le comienzan a subir todos los tejidos, todos los órganos, viendo eso en multitudes de cuerpos. Y luego viene el espíritu y quedan todos de pie formados, como un ejército. Eso es fuerte de ver. ¿Sí? Y llega y le dice el Señor, eso que usted acaba de ver, así es como se ve mi pueblo. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Amén. Mire, había una creencia en la antigüedad que decía que el interior del alma del ser estaba en los tuétanos. ¿Sí? Amén. Entonces ya no tenían alma, estaba el hueso completamente seco y estaban sin esperanza, sin vida, sin nada. Y Dios les dice, mire, yo a ustedes les voy a dar vida. Los voy a sacar de sus sepulcros. Amén. Mire, así como el pueblo de Israel se veía, porque habían pasado por algo muy fuerte. Para los que no saben, en esa época Ezequiel estaba deportado en Babilonia con una parte del pueblo de Israel. Fue la primera deportación. Y luego tuvieron que ver llegar a los de la segunda y tercera deportación. Israel se quedó sin gente. Israel se quedó sin morador durante 70 años. Y toda la gente que estaba en Babilonia decía, estamos secos, sin esperanza. ¿Sí? Había gente que decía, pero ¿por qué nos pasó esto? Y otros decían, yo sé por qué pasó, por nuestros pecados. ¿Sí? Y ese era el lamento del pueblo de Israel, por nuestros pecados quedamos así, quedamos muertos. ¿Sí? Hay gente que es consciente de sus errores y dice, si esto me pasa porque yo soy el culpable. Amén. Pero eso no quita que uno se sienta mal. Amén. O sea, saber por qué me pasa algo no quita que eso me dé consuelo, ¿no? Antes produce más dolor. Si lo hubiera sabido. Ay, si yo hubiera hecho eso. Ese era el lamento del pueblo de Israel. Y decía, estamos secos completamente. Mire, la iglesia muchas veces se ve así, seca, sí, es verdad. Pastor, usted no sabe por la que hemos pasado. Usted no conoce nuestra historia, pastor, queridos hermanos, si ustedes conocieran la mía. Sí, nos sentábamos aquí a llorar y a compartir tristezas. Sí, y muchas veces yo me he sentido así, seco, hermanos. Mire, yo le doy gloria a Dios que me halló digno de predicar, que tuvo gracia y misericordia de mí y me puso a predicar. Le doy gracias, porque yo no me consideraba digno de estar parado acá. Amén. Mire, muchas veces vienen catástrofes, tragedias, problemas, y uno se siente así,
que no tiene espíritu, que no tiene vida. Eso pasa por nuestra humanidad. Dice, no, pastor, yo no tengo esperanza, no tengo razón de ser. Y muchos dicen, no, es que mi papá se fue, es que mi esposa se fue, es que mi hijo, mi hija, en fin, tenemos multitud de cosas. O yo hice, pastor, lo que yo hice no tiene perdón. Y así quedamos, secos. Pero le digo algo, Dios no quiere que usted esté así, seco, amado hermano. Dios no quiere que usted esté así, seco, lamentándose por lo que le está pasando, lamentándose por sus... Dios no quiere eso, amados hermanos. Dios quiere darle vida. Dios quiere darle vida. Dígale a su vecino, Dios quiere darle vida. Amén. Entonces, lo primero que vemos, vamos al versículo 1. Dios le muestra la condición a Ezequiel, la condición de su pueblo. Y como le dije, Ezequiel estaba orando. ¿Cómo está el pueblo? El pueblo está así, seco. Amén. Vemos en los siguientes versículos que Dios le muestra. Versículo 2. Dios lo lleva, mire cómo está el pueblo. Y le dice, seco en gran manera. Seco. ¿Cómo se da cuenta usted que está seco? ¿Sí? Cuando no hay ninguna intención de buscar a Dios. Hermano, vamos a orar. No, pastor, no tengo ganas de hacerlo. Ore usted, que a Dios a usted sí le escucha. Si usted piensa así, hermano, usted está seco. ¿Sí? Usted está seco. Muchas veces uno dice, no quiero orar. Y no quiero orar, y no lo mueve a uno, uno está seco. Una cosa es que uno esté sediento. ¿Sí? El sediento es consciente de su necesidad. Amén. Mi alma tiene sed de Dios. Dios, te necesito. Pero el seco está muerto. No hay vida, no hay intención, no hay ningún deseo de buscar a Dios. Amén. Hermanos, vamos a orar. Y viene solamente uno, el que invitó. ¿Sí? Los invito a mi casa que vamos a interceder. Va uno, el que invitó. Vamos a predicar el evangelio en el barrio. Y va uno, el que invitó, los demás no. Sí, y no digo los que están trabajando, digo los que pueden ir. Eso pasa en la iglesia del Señor. Mire, ¿sabe qué porcentaje de la iglesia predica el evangelio en todo el mundo? Menos del 1% de una iglesia. Imagínense una iglesia de 100 personas. Predica el 1%, el pastor. Si es más grande, predican 5 más con él. ¿Sí? Ese es el porcentaje que se hizo de un estudio que se hicieron en las iglesias de Latinoamérica. Dice, pero pastor, sí. Y se dicen hacer discípulos, aún menos. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia está seca. Es como el meme que dicen, ese tipo está muerto y no se ha dado ni cuenta. ¿Sí? ¿Ustedes lo han visto? Que de pronto está con la esposa y está mirando para otro lado que no debe mirar, y la esposa se dio cuenta y colocan abajo, él ya se murió y no se ha dado cuenta. ¿Sí? Eso. Y muchas veces la iglesia está así, está muerta y no se ha dado cuenta. ¿Sí? La iglesia tiene actividades, la iglesia tiene acción y cosas, pero no hay vida y no se ha dado cuenta. No, pastor, yo no participo porque no, pastor, no, siempre lo mismo. Está seco, hermano. Pero yo quiero decirle algo, Dios no vino a apagar el pábilo que humea. O sea, el pábilo era el palito con el que se prendía el fuego, y el palito tenía llama, y cuando no tenía llama estaba humeando.
Y el Señor Jesucristo no vino a apagarlo, vino a encenderlo. Dice que Él no vino a quebrar la caña cascada. O sea, la caña se revitaliza con agua, y si no tiene agua está seca. Amén. Pero Él dice que Él no vino a quebrarla, Él vino a traerle agua. Amén. Y si el pueblo de Dios está así como se lo describo, Él no vino a decir y que se deshagan los huesos, no. Él vino a darle vida a su pueblo. Amén. Él quiere darle vida a su pueblo. Él mismo quiere levantar a su pueblo de los sepulcros. Mire, hace unos días pasó algo muy hermoso en una universidad. Ellos tienen la misma base nuestra, son metodistas, ¿sí? También pertenecen a iglesias que fueron fundadas por John Wesley, una universidad que se llama Asbury en Estados Unidos. Y tienen la misma confesión de fe que nosotros. Resulta que tuvieron una reunión de oración normal. Dijo, a tal hora tenemos oración en el auditorio de la universidad. No es iglesia, es universidad. Van a prepararse ministros. Y llegaron a la reunión y se sentaron. Vamos a orar. Mire, comenzaron a orar y duraron durante más de 10 días orando continuamente. Y tuvieron que traer al grupo de alabanza y reemplazar los grupos de alabanza y reemplazar el predicador, y la gente haciendo cola por entrar durante 10 días, y no fue sino hace unos días. El Señor vino y trajo aliento a su pueblo en un momento. ¿Qué dijeron los predicadores que dirigen esta universidad? Esto lo tiene que seguir manejando la iglesia. Hay un par de iglesias aquí cerca, hermanos. Nos vamos a seguir reuniendo en la iglesia porque esto es de iglesia. Y siguen en la iglesia orando y buscando al Señor. ¿Qué hizo Dios? Una sencilla reunión de oración la prendió. Dios quiere hacer eso, hermanos. Amén. Y luego le dice al profeta, más adelante por favor, sopla, dile al Espíritu que sople, profetiza. Miren, profetizar no es ponerse a declarar cosas. Yo declaro, decreto, ordeno y mando. No, Señor, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Cuando aquí le dice profetiza, Él está diciendo que Él habló como le fue mandado. Amén. La palabra del Señor viene al predicador y él la habla conforme Dios la dice. Así hizo Ezequiel. Amén. Ninguna profecía de las que usted lee en la Biblia fue hecha por voluntad humana. Dios dio la orden. Amén. Y Dios le dijo, en este caso le dijo a Ezequiel, profetiza. Le dio la orden. ¿Nosotros qué podemos hacer? Si Dios no nos dice profetice, nosotros qué vamos a inventar cuentos, hermanos. Dios no dijo. ¿Qué hago yo diciendo algo que Dios no dijo? Pero sí le puedo pedir al Señor, ¿cierto? En base a esta palabra, Dios, mire, tú dijiste aquí, Señor, esto. Yo te puedo pedir a ti, Señor, que eso que hiciste ahí lo hagas acá, Señor. Amén. Eso pasó en el tiempo de Pentecostés. Esto mismo es figura de lo que iba a pasar después en Pentecostés. La oración que hizo Ezequiel en el desierto, que Dios lo llevó en el espíritu a ese desierto donde estaban los huesos secos, es la misma oración que hizo el Señor Jesús cuando Él fue llevado al desierto a ser tentado por el diablo. Y Él no le estaba dando vida a huesos secos, sino a toda una humanidad de pecadores. O sea, usted y yo y todos los que nos rodean nos han precedido y vendrán. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Dile, Señor, por favor, en verdad yo estoy seco. En verdad, Señor. ¿Y cómo sabe usted que está seco? Pues que no tiene ni ganas de orar. Hay veces a uno no le dan ganas de orar. Hay veces que uno dice, Señor, tengo hambre de ti. Dios mío, tanto problema, te necesito, Señor. Pero usted para donde mire, mira aridez, Señor.
hay aridez, la gente no quiere de Dios, la gente se burla de Dios, insulta a Dios. Usted prende la televisión y 3 o 4 cosas que dicen ofenden a Dios. Y toca cambiar ese canal. Usted escucha, por ejemplo, a los creadores de los dibujos de Marvel. O sea, el Hombre Araña, Iron Man, Hulk, Thor. Y miren lo que dicen. Hacemos esto sin importar lo que diga el matón del cielo. ¿Está hablando de Dios? Sí, está hablando de Dios. Entonces yo no vuelvo a ver eso. El mundo entero está ofendiendo a Dios. El mundo entero está enemistado con Dios. El mundo entero está en aridez. Es un desierto. Y tristemente ese desierto nos ha calado hasta los huesos a nosotros. Sí. La Biblia dice que los niños desfallecen en las plazas. Sí. Imagínese usted eso. Imagínese. Así está la cosa. Pero ¿qué quiere hacer Dios, hermanos? ¿Qué quiere hacer Dios? Mire, Dios le dijo a Ezequiel estas palabras y no fue por jugar. Él dijo, él mismo iba a sacar a su pueblo del sepulcro. Él mismo iba a llenar a su pueblo con su espíritu. Amén. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 10:10. Para que no digan, no, es que el pastor está inventando ese cuento. No, hermano, no me ponga a decir eso. Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué? No, ¿y cómo fue? Vida. Y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Ay, Dios quiere que yo tenga casa, carro y beca. No. Vida abundante es vida eterna, hermanos. Una vida de calidad. Que espiritualmente usted dé fruto. Que espiritualmente usted crezca. Que espiritualmente usted tenga una comunión con Dios y en consecuencia su vida sea abundante. Amén. Abundancia, mucha vida eterna. La vida eterna no comienza cuando usted se muere, cuando yo me muero. Ay, ya está en la paz del Señor. No, la vida eterna comienza cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es más, comienza en el momento en que usted da el primer aliento. Comienza cuando usted es fecundado en el vientre de su mamá. En ese momento usted comienza a tener vida. Y esa vida es hasta el infinito y más allá. Lo que pasa es que el Señor Jesús le da sentido a esa vida. Y hace que esa vida eterna sea con Él. Sin Él es el infierno, hermanos. Sin Él es el infierno. No, imagínense aquí sufriendo en vida. Y llegar a la eternidad y sufriendo por toda la eternidad. Y no es por unos años, por toda la eternidad. Eso es terrible, amados. Eso es terrible. Abrir los ojos y abrirlos en un lugar que es bastante más caliente que este. ¿Ah? Eso es horrible. El Señor quiere darnos una vida abundante, vida. Dígale a su vecino, Dios quiere darte vida abundante. Amén. Vida abundante. Amén, hermanos. Mire, Dios puede y quiere darle vida abundante a usted. Y mire, la palabra que usa aquí en Ezequiel 30, vamos a Ezequiel 37, cuando dice diga al Espíritu que venga. Sí, estamos hablando del aliento de vida. Aliento de vida. Mire, en biología, no es que sepa mucha biología, es más, no sé nada de biología, pero nos tocó ver biología en el colegio. ¿Y qué señales hay de que un organismo está vivo? ¿Qué señales hay? Respira, se mueve,
¿cierto? Ahora, que no, hay veces que hay casos en los que no se mueve, son excepcionales, ¿sí? Pero tiene un movimiento intrínseco dentro de él, le late el corazón, hay algo que se mueve dentro de él, como en el caso de los árboles. Hay los árboles no se mueven, sí tienen movimiento, ¿sí? Hay las personas que están en estado vegetativo, no se mueven, ellos tienen un movimiento interno, tienen movimiento, tienen aliento, se reproducen, se multiplican. Amén. Hay casos excepcionales, pero eso es lo que muestra que algo está vivo. Mire, cuando algo no se multiplica, ese es un problema, ¿sí? Amén. ¿Qué decía el pueblo de Israel en Babilonia? No queremos saber nada de nada. Mire, hay un salmo y le sacaron inclusive una canción en la década del 70, que él dice: a las orillas de un río en Babilonia, ¿sí? Hemos colgado nuestras arpas en los árboles, mientras los babilónicos nos dicen: toquen las canciones de Sión para nosotros. Digo, ¿cómo vamos a tocar las canciones de Sión en tierra extraña? Muchos estaban tan deprimidos. Imagínense, los que dirigían la alabanza en el templo estaban tan deprimidos que no querían tocar para el Señor. No querían. El pueblo los deportaron y donde los dejaron, ahí se quedaron en sus tiendas de campaña. No fueron a buscar casa. La gente que los trajo dijo: bueno, establezcanse aquí y hagan negocios. Ellos no quisieron. Y Dios les envió una palabra por medio del profeta Jeremías: multiplíquense, den fruto, hagan negocios, crezcan, no mengüen y oren por la paz de la ciudad a la cual los he enviado. Pastores, que en el mundo es muy difícil, esto está muy terrible. Ore por la paz de la ciudad a la cual Dios la ha enviado. Fructifique, hermano, crezca, multiplíquese espiritualmente, no mengue. Y en ese tiempo Dios le habla esta palabra a Ezequiel, en Ezequiel 37. El pueblo que se veía que no tenía esperanza, Dios le dice: mire, hay esperanza. Yo les voy a llenar de mi espíritu y los voy a llevar de nuevo a su tierra. Amén. Mire, hay esperanza, iglesia del Señor. Mire, Dios sabe por cuántas circunstancias usted ha atravesado. Dios sabe. Dice: pastor, usted no sabe por las que hemos pasado. Dios sí sabe. Amén. Dios sí sabe. Así que no es el tiempo de que usted se hunda en una tumba. Dios lo quiere sacar de ahí. Y Dios quiere darle vida por su espíritu. Recuerde, Él vino a dar vida y vida abundante. Amén. Amén, hermanos. Termino con esto. Mire lo que dice Hechos 1:8, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén, hermanos. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros. Mire, Dios, para nosotros eso es tan raro, pero Dios no quiere que sea raro. Dios quiere hacerlo evidente y manifiesto en su vida. Así que yo quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor, hermano, hermana.